Bueno, Guillermina, gracias por el tiempo. No, gracias a vos por los Martín Tips. A mí me encantaron. Yo creo que siguiendo el hilo de lo que venimos conversando nosotros, que se hace en la sociología de las organizaciones, viene bárbaro para hacerle como lo miro desde acá y voy a lo que estábamos pensando desde antes, así que creo que va a venir bárbaro. Y bueno, ahora vamos a empezar con lo de la clase de hoy. Que bueno, va a venir bien para esta nueva consigna, pero vino bárbaro el tip, digamos, que haya surgido antes del texto para después ir al texto con otros ojos también. Sí. Porque justo este texto nos presenta las dimensiones para analizar la dominación masculina en las organizaciones, que es la consigna que viene. Así que. Buenísimo. Bueno. Gracias, Martín. Muchas gracias y suerte. Cuídense. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, mentira que nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche, era un chiste. Pero bueno, sí voy a ir así como rápido, porque este es un texto largo. Primero, bueno, ahora que estamos ya más, todo bien, a los que no saludé al principio, bien, perfecto. Bueno, ¿alguien le pegó una mirada a este texto? El de Vázquez y Urbiola, perdón. Las primeras páginas nomás. Bien, perfecto. Y también teníamos para esta unidad el de Mercedes de Alessandro, es justamente, específicamente el capítulo 5, que se llama La Barbiceo de Cristal, que analiza justamente ese puesto o la toma de decisiones y cómo viene estadísticamente eso en América Latina y en el resto del mundo. Ese es súper de fácil lectura. Tengo también un PowerPoint, un Canva de eso, si quieren también lo vemos, pero me interesa leer el texto que es específico de la materia, ¿no? De sociología de las organizaciones y cómo se ha ido incorporando esta nueva perspectiva de análisis, que es la perspectiva de género, ¿sí? Es un texto bastante largo, pero yo como siempre, les señalo lo que me parece más fuerte para ir discutiendo acá y siempre acompáñenlo con su guía de lectura que maravillosamente están generadas para esto y que habrán visto en Parcial y Coso, Parcial y Trabajo, que en general están, digamos, las preguntas más o menos salidas de ahí. Bueno, ¿estamos viendo? Sí, estamos viendo. Sí. A ver. Bien. Sí, se ve. Perfecto. Voy a la 1. Ahí está. A ver si yo veo desde acá o desde acá. Bien, perfecto. Bueno, entonces, este es un texto que es parte de una revista mexicana y está escrito por 2 autores. Yo estaba haciendo un Canva, pero al final no lo hice, me quedé con el PowerPoint y le puse al revés el nombre porque me molestaba que un texto empiece con el nombre del varón. Pero bueno, nada. ¿Qué nos presenta en la introducción? Cómo pensar al género en las organizaciones y particularmente de las latinoamericanas, que como decimos siempre, no son las primeras lecturas que nos encontramos cuando nos encontramos con estos temas. En general nos encontramos los clásicos desde la visión europea, así que este texto está buenísimo para revisar un poquito también esta perspectiva latinoamericanista que también queremos aportar como nuevas perspectivas de análisis de las organizaciones. ¿Qué nos presenta este texto entonces? Una oportunidad para meternos, para empezar a nadar en lo que son las inequidades generales del sistema patriarcal, que es la forma en la que nos organizamos. ¿Qué va a mirar o qué se puede mirar con esta introducción de la perspectiva de género? ¿Cómo funciona o cómo aparece la división sexual de trabajo en nuestra sociedad? Y, como comentábamos hace un ratito, los roles que nos asigna el sistema basado en una división sexual biológica, ¿sí? Todo esto lo vemos en... Ay, me pierdo porque no les veo las caras. Todo esto lo vemos en general cuando hacemos los cursos o los seminarios de género. Estamos viendo la presentación ahora. A ver. Ahí está, ¿ahora sí? Ahora sí. Ahí está, perfecto.
Bueno, voy con algunos conceptos que toma el texto, quizás para algunos, para algunas, ya sea como de lectura que ya la conocen, quizás otras personas nos estemos encontrando por primera vez con esta forma de analizar nuestro entorno, ¿sí? Ellos nos dice que esta asignación diferenciada de roles está dada por estos estereotipos de género. ¿Qué son estereotipos de género? Ya más o menos lo sabemos, son visiones cristalizadas que están socialmente construidas, que se van mutando con el tiempo acerca de cómo debe ser cada uno de los actores de nuestra sociedad, y como es un sistema patriarcal, se basa en una división binómica entre varones y mujeres, ¿sí? Desconoce otras expresiones de género hasta el momento. Y bueno, dice que el varón debe ser, según el estereotipo, el proveedor, el emprendedor, el intrépido, y en general a las mujeres se les asigna otras valoraciones, ¿sí? Frágiles, sumisas, indefensas, en general relacionadas con la irracionalidad. Y, por ejemplo, se encuentra que esta mujer nada tiene que hacer en este tipo de trabajos de hombres, ¿sí? Esto desde esta primera mirada que le dan desde México. Pensemos que no es un texto de estos años, creo que es del 2005, si no me equivoco. Hoy tenemos como un avance muchísimo más fuerte de los estudios de género en todas las instancias. Ustedes avísenme si se tienen que ir o algo así, no hay ningún problema. ¿Puede ser del 2014, puede ser? Puede ser, sí. Sí, puede ser. Bueno, no me acuerdo de dónde saqué 2005, pero bueno, hoy, 2021, tenemos como vasto avance en el campo de todas las disciplinas. Bien. Bueno, ¿qué otra observación rapidita podemos hacer? En general, y como decía hoy Fabián más temprano, el ámbito doméstico, el ámbito privado ha sido asociado casi indivisiblemente con la mujer, y esta reproducción social y estas tareas de cuidado y de acompañamiento pareciera que están como enganchadas con la genitalidad femenina. Y si analizamos el mundo laboral, en general, como decía también hoy Sebastián, ante la posibilidad de ascenso, quizás si analizamos los currículums individuales, puede llegar a ver que haya personas que estén sobreformadas, pero aún así no puedan acceder a esos puestos de toma de decisión, y vamos a ver por qué, ¿sí? Empezamos a hacernos estas preguntas. ¿Para qué entonces vamos a empezar a hablar de la perspectiva de género en las organizaciones? Para revisar la interacción entre varones y mujeres, ¿dónde? En el ámbito laboral, sí, el espacio laboral al interior, digamos, de las organizaciones consideradas como lugares de socialización. También, digamos, se empezó a incorporar esta perspectiva cuando en el siglo XXI empiezan a confluir factores políticos, económicos y sociales que tienen que ver con el advenimiento de los neoliberalismos, ¿sí? Y empezamos a entender cómo estos factores van a influir en la forma en la que los sujetos construyen sus relaciones. ¿Desde dónde? Desde lo precario, lo transitorio, lo volátil, lo que viene dentro de la crisis, ¿sí? También se evidencian cambios de paradigma en el trabajo, se evidencian con el advenimiento también de la globalización, nuevas formas de competitividad, nuevas dimensiones como para analizar lo que pasa dentro de las organizaciones. Y también otro factor que incluyen estos actores es el cambio al modelo postfordista y también ajustes en los mercados laborales, particularmente los latinoamericanos, que tienen que ver en cómo varones y mujeres de manera diferencial constituyen la fuerza laboral. Hoy no se respira. ¿Cuáles son entonces las condiciones de heterogeneidad en donde hombres y mujeres transitan estos espacios? Las condiciones de heterogeneidad es sus propias diferencias en estos espacios sociales que ya conocemos y nos han dicho todos los autores, son organizaciones.
Nos van a decir estos dos autores, el problema central no radica en la diferenciación sexual, sino en cómo se operativiza la dominación masculina. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ya sé que se bajó la pantalla porque puse compartir ventana. Esta es una pregunta central del texto. ¿Y qué quiere decir que cómo se operativiza la dominación masculina? Yo lo tomo, profe, como que el hombre es el que toma a cargo la operación de las organizaciones, ¿no? Como Bien. que es quien tiene el poder. Bien, bien. ¿Cómo se operativiza? Se refiere a cómo vamos a mirar, con qué ojos vamos a mirar. Ahí está. Vamos a mirar cómo se hace visible. Operacionalizar es un proceso de cuando uno hace investigación en ciencias sociales. Es ir atribuyéndole indicadores empíricos a un fenómeno que es abstracto para hacerlo cuantificable. ¿Sí? Eso también pasa en otras investigaciones. Particularmente los fenómenos complejos de las ciencias sociales se operativizan, digamos. Esto es bien, excelente. La pregunta es, la dominación masculina, ¿cómo es que se hace? ¿Sí? Ya la vieron, ahora es cómo funciona. ¿Sí? Es re interesante este texto para ver cómo los feminismos o los estudios sobre feminismo y sobre, bueno, las sociedades y las organizaciones se chocan acá y hacen como una evolución del análisis. Le incorpora una nueva mirada, además de todo lo que se le incorpora ya por la disciplina misma, que es la sociología de las organizaciones, que nos llena de preguntas, también es otra forma de mirarlo esta que nos proponen los autores. Así que retomamos. Hay un sistema de género, eso ya lo sabemos, ¿sí? Es asimétrico y es jerárquico, ¿sí? Nos posiciona diferencialmente en la sociedad. Los deseos, necesidades y tareas que va a realizar determinado género no son las mismas o no son consideradas de la misma manera en toda la sociedad, ¿sí? Este sistema de género esconde una aparente neutralidad, ¿sí? Y la perspectiva de género lo que contribuye es a la visibilización de este sistema, ¿sí? Cuando Fabián nos decía, para que esa mujer pueda cuidar de su familia, estamos romantizando que en la sociedad las dos personas no pueden elegir libremente qué van a hacer, ¿sí? Por ahí esa persona tenía su familia y por ahí habían acordado que quien cuidara de esos niños fuera el varón, pero en su empresa ya se le cortó, digamos, la posibilidad por el simple hecho de ser mujer y de tener hijos. Esto se traduce en trayectorias laborales fragmentadas y todo lo que comentamos en general. ¿Hasta acá se entiende? Sí. ¿Estoy yendo muy rápido? No. Bien. Oh, wow. Menos. Bueno, el espacio laboral, el ámbito de trabajo, es otro de los ámbitos en donde expresamos nuestra subjetividad, en la que fuimos criados y criadas, que es desde el género. Se expresan en prácticas económicas y prácticas políticas que albergan desigualdades. Por ejemplo, la brecha salarial, que el último cálculo asciende más o menos al 31%, y esto se agravó durante la pandemia. Y prácticas políticas se refiere a políticas, digamos, laborales, empresariales, organizacionales. Incorpora una perspectiva constructivista que revise, esto va a ser, digamos, un plus a la sociología de las organizaciones, además otras miradas, ¿sí? Las condiciones étnicas, las de clase, las condiciones culturales dentro de la interacción de los individuos en un espacio-tiempo como elementos que intervienen en la subjetividad de la identidad de género. O sea, no solamente vamos a revisar las inequidades de género, sino además, y viene otro concepto a la mente, que es el de la interseccionalidad, que tiene que ver con cómo se van, ¿cómo se llama esto? Acumulando las exclusiones por motivos de género. No es lo mismo ser una mujer de clase media, de tez blanca, con estudios universitarios, que ser una mujer migrante con una discapacidad, por ejemplo.
¿sí? Son todas otras exclusiones que se suman. La perspectiva de género, entonces, conlleva articular las condiciones de producción discursiva cotidiana y contextual del desarrollo que presentan los centros laborales. O sea, cómo se construyen en los trabajos las masculinidades que excluyen y reproducen las exclusiones. Acá ya estamos, digamos, partiendo desde entender, digamos, los autores entienden que hay inequidades de género, entienden que hay un sistema que es patriarcal y intentan presentarnos una alternativa para ver cómo estas prácticas excluyentes suceden en el ámbito laboral. El análisis de las organizaciones, entonces, nos va a traer algunas posiciones metodológicas y ontológicas que las van a presentar dentro del texto. Las nombro así rapidito: la funcionalista, la interpretativa, la estructuralista radical y la humanista radical, ¿sí? Estas son algunas de las perspectivas que ya están dentro de este campo, pero nos dicen los autores que no son tan claras respecto de las condiciones en las que se encuentran o socializan varones y mujeres al interior de estas organizaciones. Por eso dice que a partir de acá se sugiere el estudio y la división del trabajo que también incluya la vinculación con la autoridad, el ejercicio del poder, la sexualidad y las relaciones interpersonales, ¿sí? Lo que hace es proponernos que a nuestros análisis de siempre les incorporemos nuevas dimensiones. Nos van a contar estos autores, entonces, que el género nunca aparece en su forma pura, que se entrecruza con otros aspectos, como, por ejemplo, la historia familiar o las oportunidades educativas o el nivel socioeconómico. Es lo que decíamos recién. Se entiende, entonces, por género, y esta es la definición a la que estos autores van a adherir. El género, va a decir, es una red de creencias, de rasgos de personalidad, de actitudes, de sentimientos, de valores, conductas y actividades que son producto de un largo proceso histórico de construcción social de desigualdades y jerarquías entre varones y mujeres, ¿sí? Que justo en el ámbito laboral se encuentran en relaciones de poder asimétricas y en otros ámbitos también, ¿no? Pero estamos hablando de lo que pasa dentro de los estudios de las organizaciones y los estudios de la administración. Ese punto, perdón. Sí. ¿No cabe también para los hombres? Sí. Ahí donde dice, se entiende por género red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores. Sí, totalmente. Sí, el sistema de género lo compartimos. El sistema de género, está bien. No es solamente género, sexo femenino, masculino, sino todo este conjunto de creencias, valores, exacto, sí, formas de entender el mundo que están basadas en una división justo biológica, podría haber sido cualquier otra cosa. Podrían habernos dividido en rubios y morochos, pero nos dividieron en varones y mujeres, ¿sí? En pene y vagina. Y eso se fue construyendo a lo largo de años y años en un sistema que para reproducirse tiene que quedarse como está, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora sirve que todavía estemos convencidos y convencidas de que son las mujeres las que tienen que ocuparse de las tareas de cuidado y reproducción social, y los varones tienen que estar por allí afuera conquistando el mercado laboral, ¿sí? Y eso, en la práctica, es muy grave porque las mujeres han ingresado al mercado laboral, ¿sí? No es que no han ingresado y que todas están pariendo hijos y que todas están cuidándolos y criándolos. No, están ahí, pero están invisibilizadas, ¿sí? Formamos parte, nos dice Mercedes de Alessandro, de determinado porcentaje de esta fuerza total de trabajo, pero simplemente cargamos con las otras tareas de cuidado y además por estos valores que asignamos a nuestro género, tenemos que cargar además con menores ingresos y con limitaciones al ascenso, ¿sí? Lo que nos van a decir más adelante que es el techo de cristal y el piso de pegamento. Porque no es que nos lo hacen ellos, también nosotras.
a los 34, 35 años decimos, el reloj biológico, tengo que ir a tener un pibe corriendo, ¿sí? ¿Y por qué nos pasa esto? Y porque así nos han criado. Y porque, como dicen los pibes ahora, me sirve que las mujeres tengan ganas de ir a criar y quedarse con los hijos, ¿sí? Para poder seguir reproduciendo este sistema. Bueno, a ver, desde el momento en que de los juguetes, la concepción de los juguetes, ¿sí? Los juguetes de nena, los juguetes de varón, los juguetes de nena, el bebé, el set de té, el set de cocina. Los colores. Los colores, ¿sí? Todo está así heteronormado, ¿sí? Para varones tales gustos, para mujeres tales otros, para varones determinadas tareas, para mujeres determinadas tareas. Y si bien hemos hecho avances increíbles en poder dar a conocer estas cuestiones, todavía tenemos asociado a todo esto, digamos, porque en realidad nos quedamos, cuando hablamos de perspectiva de género, nos quedamos lamentablemente en una de las cuestiones, digamos, más graves, si quieren, que hay que atender, que es la de la violencia, ¿sí? La violencia doméstica. ¿Pero por qué? Porque así nos han enseñado a ir avanzando sobre los espacios a proteger, ¿no? También. Pero bueno, hay toda otra violencia más oculta, más invisible, que es la que tiene que ver con el sistema y el mercado laboral, el sistema económico, el sistema político, el sistema social en general, que está bueno que desde la sociología se lo recupere, ¿sí? ¿Qué pasa en el trabajo con las mujeres? ¿Qué pasa en, no sé? Una pregunta, profe. ¿Qué pasa con las mujeres que crían varones, no? También. Porque eso, ¿qué es lo que pasó para que lleguemos a este punto? Bien, sí. Ahí yo tengo sí. Esa es una duda que siempre tengo y que noto como que a veces está ausente, ¿no? Porque a nosotros nos criaron, a la mayoría, nos criaron nuestras madres, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué pasó en ese camino? Te profundizaron algunas cuestiones. Sí, totalmente. Y coincido, y creo que esta pregunta y esta duda, que es recontra válida, nos pasa también porque cuando hablamos de las problemáticas de las mujeres, en general lo hablamos entre mujeres, ¿sí? Entonces, cuando logramos avanzar un poquito y dar un pasito hacia compartirlo como un problema que es social, porque a veces, por eso siempre les digo, todas tenemos una amiga violentada, pero nunca tenemos un amigo violento, esto es una cosa increíble. Y cuando es alguien cercano y está la duda, ¿lo protejo o no lo protejo? ¿Es mi familia? Bueno, esto tiene que ver con cómo nos han criado y cómo nos han criado también para valorar o para sobrevalorar la palabra del varón dentro de la casa, ¿sí? Esto quizás hoy los pibes y las pibas están un poquito más sueltos y sueltas, pero yo lo he vivido. Muchas veces tuve que decirle a mi papá, que seas mi papá, o que lo digas más fuerte no te hace tener razón, ¿sí? Pero esto es todo un proceso que tiene que ver, sí, la crianza es un poquito más compartida ahora, sí, también, pero todavía los varones no tienen incluso el derecho de tomarse la licencia por paternidad para poder compartir esas tareas de cuidado. Eso es un tema en el que tenemos que avanzar como sociedad y pedir en nuestras organizaciones que tengan los varones ese derecho para responsabilizarse. Cuando hablamos de intentar, digamos, poner en el foco sobre las mujeres que nos han criado en las condiciones que han podido, mientras el varón estaba afuera haciendo lo que la sociedad esperaba que hiciera, ¿sí? No es que, digamos, se han desligado de la tarea de criar y de cuidar, ¿sí? Por lo tanto, yo no pondría el foco en cómo mi abuela me pudo criar mientras mi mamá salía a trabajar, sino que quizás cómo ponemos el foco para entender, bueno, que esas crianzas han sido dadas en un contexto en el que los varones no se ocupaban de esa tarea, ¿sí? Ni siquiera se les ocurría, era como, bueno, y actos del colegio, iba mamá, o iba la abuela, o iba la tía, en ningún momento tampoco tenía el derecho si quería tomarse el día del trabajo para ir a un acto del colegio, ¿sí? Por eso quizás cuando
hablamos de qué pasa si a mí me crió mi mamá, y sí, me crió ella también entendiendo que la última palabra del varón, que si se hacía mucho la canchera, le cortaba el chorro y no le podía dar de comer a los pibes, digo, es lo que podían hacer, ¿sí? Hoy tenemos una perspectiva un poquito más amplia en la que compartimos un poco más las tareas de cuidado y que quizás sumaría más ver maneras en las que podemos incorporarnos a tener estas charlas en muchos espacios, más que intentar ir a responsabilizar, ¿no? Porque si no estaba el varón, iba a criar como podía. No sé si... Sí, lo entiendo, pero no iba para ese lado mi pregunta. Mi pregunta iba por el lado de que una mujer padeciendo esa violencia, ¿no? Porque es violento, no salir, no nada, se criaron hijos con esa misma cabeza, ¿no? Esa era mi pregunta. Entiendo el contexto todo y lo difícil que debe ser romper una situación de ese estilo, ¿no? Pero bueno, yo también lo pienso por ese lado. La violencia es una conducta que es aprendida, ¿sí? Sí. No hay nada en la naturaleza del hombre que lo haga violento, ni en la naturaleza de la mujer que la haga sumisa. Hemos aprendido a quizás para sobrevivir ser un poco más sumisas o no enfrentar determinadas situaciones porque, bueno, había que casarse, había que hacer lo que decía el librito, el manual de la buena esposa, había un manual de la buena esposa, ¿sí? Así que imaginemos esto en este contexto. Voy a seguir, si no, de verdad nos vamos a quedar hasta las 11. Yo haría 1000 clases de esto, igual quédense tranquis. Bueno, ya nos dijeron qué era el género, ¿sí? Y nos va a decir, bueno, cuáles son ahora, hasta el momento, las limitaciones que tienen los estudios de la administración y los estudios de las organizaciones, ¿sí? Nos van a hacer una recomendación ya, si quieren, metodológica, que tiene que ver con, bueno, vamos a ampliar un poquito más las dimensiones, ¿sí? Para estudiar también esas relaciones entre hombres y mujeres, sobre todo con la dimensión del ejercicio del poder, ¿sí? La toma de decisiones al interior de estas organizaciones y la posición de los individuos en estas, ¿sí? En estas organizaciones son un reflejo de lo que hemos aprendido, lo que está socialmente aceptado, lo que está ahí dando vueltas. O sea, si hay dominación masculina dentro de las organizaciones, es porque también la hay afuera, ¿sí? Y nos hacemos la primera pregunta, las organizaciones absorbieron a la sociedad absorbió a las organizaciones. Bueno, son distintas estructuras. Bien. Importancia de los estudios de género. Cuando aplicamos perspectiva de género, ¿sí? Se refleja la realidad organizacional, no solamente desde el punto de vista macroeconómico del entorno, ¿sí? Sino que también desde esta construcción subjetiva que en la vida cotidiana aprendemos y que después reflejamos en las organizaciones, y esta incorporación también nos da como así un potencial para mejor, para comprender muchísimo mejor las condiciones en las que varones y mujeres están en esta sociedad, ¿no? Y están al interior de las organizaciones. Pensemos que este texto tampoco ni siquiera está hablando o nombrando a alguien que no sea ni varón ni mujer, ¿sí? Estamos todavía como quedándonos ahí. Hoy podemos también entender que hay estudios sobre la diversidad que incorporan otras expresiones, ¿no? Comentario aparte. Bueno, las propuestas, estas enfocan condiciones de trabajo en estructuras organizacionales que han sido construidas sobre este sistema de género, ¿sí? Hay, o podemos ver como a simple vista, una discriminación, tareas de varones, tareas de mujeres, ¿sí? Y que eso sale o surge de que se cree que hay capacidades y valores que son diferenciadas por una asignación biológica, y también hay una construcción simbólica, ¿sí? Del imaginario social del contexto que se expresa en prácticas, conductas que son misóginas y homofóbicas, que son parte de la definición de las masculinidades que todavía estamos intentando desarmar en nuestra sociedad.
Todavía no entendimos qué es eso de una masculinidad, ¿sí? ¿Qué es eso de una feminidad? Lo estamos así como discutiendo. El estudio de las organizaciones modernas desde la perspectiva de género. Y esto es lo que decíamos hace un ratito, no hay solamente un techo de cristal, ¿sí? Que es uno de los conceptos fundamentales que está ahí también en este texto, lo que impide a la mujer ascender dentro del mundo laboral o del mundo organizacional, sino que también hay un piso de pegamento donde nos adherimos a los mandatos, ¿sí? Del rol de género, ¿sí? Están por ahí. Siempre, inconscientemente, en algún momento nos va a aparecer la pregunta, ¿no? ¿Cuándo voy a ser madre? ¿Sí? O si no aparece la pregunta, quizás aparece el comentario de la tía o del tío, ¿sí? ¿Y para cuándo el varoncito? ¿Sí? Y así esas cosas, incluso en las organizaciones. Tus propios jefes te van a decir, ¿y cuándo? Pero no puedo tener un pibe, ¿por qué? Voy a perder la posibilidad de ascender, ¿no? O si me voy 4 o 5 meses, el que estaba más o menos ahí compitiendo conmigo, y tuvo todo ese tiempo para poder, no sé, hacer el cursito que le faltaba. Bien. ¿Cómo se habilitan las posibilidades de ascenso? Es una hermosa pregunta que se puede hacer desde el estudio de la perspectiva de género, y cómo se expresa esa desigualdad que hay en la conformación de la masculinidad hegemónica, cómo funciona esto en el trabajo, ¿sí? Cómo se da eso que está afuera en la organización que yo quiero ver. Y nos van a decir entonces, los individuos construyen a partir de su subjetividad realidades organizacionales. A partir de ellas toman decisiones o se relacionan día a día con su entorno. Si nosotros hacemos un análisis un poquito más profundo, vamos a ver que las organizaciones empresariales están conformadas en su mayoría por varones y las mujeres son o excluidas o relegadas a posiciones jerárquicas o de inferioridad. Si miramos cualquier empresa, vamos a ver que, qué sé yo, las administrativas son todas mujeres, o las secretarias, o las telefonistas, y por ahí vemos. Esto no es así en todas las ramas, ¿sí? No estamos generalizando, sino que las estadísticas van mostrando que en un corte así rapidito podemos ver que en general los puestos de decisión están ocupados por varones y las posiciones jerárquicas somos todas subsecretarias, todas subdirectoras, todas estas cosas así. Adjuntas. Había una gerente en la empresa, había una gerente. Bien, bueno, bien. Me encantaría recuperar todo el discurso, ¿no? que hay dentro de esa organización sobre la dirección de la gerente. O cuántas es muy invisible el tema este de la discriminación o la masculinización, o sea, no es, aparentemente está todo como para que se dé la igualdad, pero no es tan así. Y es muy difícil visualizarlo. Muy difícil, muy complicado. No es tan palpable todo. Claro, y a mí me pasa que a veces tengo como miedo de yo tengo anteojos violetas todo el día. Entonces digo, mis consumos son todos con perspectiva de género, miro películas y series de estas cuestiones. Y yo en realidad tengo que tener en cuenta que no todo el mundo está con este anteojo puesto y que hay un aparente equilibrio, por eso decía este texto al principio, que esconde una aparente neutralidad. ¿Sí? Aparentemente. Muy feo el video ese que estaba puesto en el campus, muy feo. Ay, sí. Menos, vamos a continuar. Ya queda poquito. Bueno, esto decíamos recién. 15. El aporte de género. ¿Qué nos aportaría, ¿sí? El campo? Posibles respuestas en el vínculo entre globalización económica y sus efectos en las relaciones laborales entre varones y mujeres. ¿Sí? Podemos relacionar estos dos grandes campos o objetos de estudio para entender cómo eso impacta diferencialmente en las condiciones laborales entre varones y mujeres o en sus mismas relaciones. También sirve para el reconocimiento del trabajo femenino, ¿sí? La lucha, como decíamos recién, por la equidad salarial y las condiciones de trabajo. Sirve también para visibilizar estas inequidades que aparentemente no existen, pero que están.
y sirve para reafirmar y reconocer y entender esto que es como el mantra, que me lo quisiera tatuar acá, que dice la construcción social del género es social, ¿sí? Es social, así como hasta el momento entendimos que había superioridad en los varones para tomar las decisiones, ahora podemos entender que queremos una sociedad en donde independientemente de nuestro sexo biológico, nuestra expresión de género, podamos relacionarnos de manera equitativa, ¿sí? Eso es lo que se busca con estos estudios. Al ser social, esta construcción social puede también variar, varía de hecho. ¿Estamos ante un cambio de paradigma? Quizás sí, yo pienso que sí. ¿Qué piensan? Sí, pero Esperemos que mucho sí, tiempo. pero tarde ya. Es una deconstrucción de años. El tema es que va a llevar mucho tiempo, no sé si lo vamos a llegar a ver. Y una generación más por lo menos, ¿no? 1 o 2 generaciones más seguramente. Yo creo que quienes tengan hijos, hijas aquí de unos 13, 14 años, ya han tenido varias clases de perspectiva de género gracias a eso. Me pasa el trapo, mijo. Nos marcan la cancha. Bueno, por eso, para analizar a ver si estamos o no en un cambio de paradigma, quizás nos falte muchísimo. Yo creo que sí, creo que vamos a ir avanzando. Gracias porque si no quiero llorar cada vez que doy una clase de estas. No, yo no quiero llorar. Yo voy a ser feliz el día que no tengamos que tener áreas de género en las universidades o en las instituciones, ¿sí? Porque eso va a querer decir que ya vamos a tener una mirada igualitaria de la sociedad. Pero mientras tanto hay que meterle ahí, a remar en todos lados. 16. Dominación masculina en las organizaciones, ¿sí? Estas 5 dimensiones son las centrales de este texto para entender cómo funciona, si quieren, la dominación masculina en las organizaciones. ¿Sí? Si queremos hacer un primer estudio, vamos a analizar estas dimensiones. La toma de decisiones, o sea, quién, cómo se toman las decisiones, cómo participa, cómo se pone vacante ese puesto, ¿sí? Cómo es la participación de la mujer si quiere subirse a la carrera por ascender a un puesto de toma de decisiones, ¿sí? Cómo está configurada la cultura organizacional de esa organización, el reconocimiento de la hegemonía masculina en esa dinámica y además estructuras ciegas al género. ¿Sí? Ahora vamos un poquito más detallado con esto. Nos van a decir entonces, el diseño jerárquico de las organizaciones promueve una dominación masculina que muestra la perpetuación de un proceso de inequidad de género. Recuperar la perspectiva de los sujetos y el sentido social de la construcción de género. O sea, es muy rico, si quieren, hacer entrevistas a distintos actores dentro de una organización para recuperar su discurso, ¿sí? Cómo estos actores construyen o piensan o reflexionan acerca de su propio lugar en ese espacio social. Y esta es la recomendación top que nos manda, que hay que seguir investigando y hay que seguir produciendo conocimiento desde las propias organizaciones que somos parte, porque esto es lo que siempre les digo yo, ¿no? Para poder dar cuenta de cómo funcionan y hacer así como el cuerpo teórico que todavía nos falta para poder, yo no sé si todavía nos falta, ya hay bastante avance, pero bueno, todavía nos falta incorporar en las culturas organizacionales esta mirada de la sociedad que no excluya, ¿sí? A tomar aire. Voy a tomar un mate. Bueno, preguntas, dudas, consultas. Las 5 dimensiones que nombra de la A hasta la E, vayan, recuperen eso en el texto, préstenle bastante atención y cualquier cosa me hacen preguntas. A ver. No, esperen. Ahí está.
dejar de compartir. Bien, ¿qué les pareció este texto, esta presentación por lo menos? Pensándolo, por ejemplo, con el texto que vimos la semana pasada. Como otra perspectiva para el análisis de las organizaciones. No lo leímos, es verdad. ¿Cómo? Que no lo leímos. No, al texto No, de sí. leí 10 páginas nomás de este texto, hoy no llegué. Sí, es un tema súper interesante, está muy bueno para verlo, para pensarlo, para masticarlo. También como hombres, ¿no? Hacernos una autocrítica y también entender, estaría bueno que poder entender que al punto que llegamos hoy fue consecuencia del género masculino, ¿no? Y eso me parece que está faltando mucho. Me da esa sensación. Las empresas que son mayores contaminantes están en manos de hombres. No sé qué está pasando ahí, porque ahí no se lo puntualiza al hombre como responsable, sino que se habla como la totalidad de la humanidad, digamos, ¿no? O Y la ahí, economía. claro, y ahí hay un tema que yo lo veo, pero nos ponen a todos, o ponen a todos en la misma bolsa cuando es un tema que está manejado por hombres. Y evidentemente no dio buenos resultados y está demorándose ese cambio de paradigma. Si bien comenzó, pero viene lento, me da esa sensación, ¿no? Sí. Quiero abrir un poquito así más el micrófono. Veo que Mariana está así participando vía chat. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Ay, qué timidez hoy. La verdad, bueno, es como te decía, no solo en una organización es muy difícil de ver esta discriminación o esta separación tan marcada, mismo en todas las organizaciones, en la escuela, en la calle, bueno, a ver, las universidades incluso, hasta creo que la mayoría son rectores. Sí, hay un 5, no llegamos al 5%, creo, de Es rectores. hay mucho para recorrer todavía, porque la verdad que, no sé, se ve muy lejos. Yo la verdad que lo veo muy lejos, a pesar de que se han avanzado en muchas cosas. Bueno, en el ámbito político, por ejemplo, hemos podido pasar desde cupo, modalidad cupo, a paridad, ¿sí? Antes había hasta un cupo del 30%, ahora alcanzamos la paridad de género. Que a ver, no tendría que existir un cupo. No tendría que existir un cupo. O sea, no se tiene que hablar de cupo. Ahí está. Ese es el tema, Fabián. Yo adhiero a lo que decís. Ya hablando de cupo, estás haciendo una limitación, o sea, Bien, una discriminación. bien. Es el tema. Pero cuando la participación directa estaba limitada directamente, hubo que poder, digamos, incorporar en la norma por lo menos un cupo. Ahora pudimos avanzar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Porque ese cupo terminaba siendo un techo. Si yo digo 30%, no podemos pasar del 30%. Pero si llegó paridad, tenemos paridad. Pero, bueno, si miramos más de cerquita, ponemos un zoom, esa paridad, ¿cómo funciona? ¿Quiénes son los que eligen a la candidata que va a estar ahí? ¿O quiénes son quienes eligen al nuevo gerente-gerenta? ¿Sí? Bien, la toma de decisiones. Estructuras ciegas al género, no hacemos análisis, o sea, una estructura ciega al género sería una estructura en la cual los problemas de esta diferente asignación de roles no estuvieran, ¿sí? Lo que decían recién ustedes, no tendríamos que hablar de cupo. Eso es una estructura ciega al género. Bueno, Las cuestiones de género no lee. Hay una cierta analogía con el apartheid en Sudáfrica. O sea, hoy en día creo que existe un cupo para que la gente de color negro tenga puestos jerárquicos en las organizaciones. Bien, tenemos un cupo que ni siquiera podemos alcanzar del 5% en la administración pública. Ni siquiera vamos a llegar. Pero bueno, por lo menos
hicimos ley. Ahora, bueno, nos avivaremos en reglamentar esas leyes, nos avivaremos en controlar el cumplimiento de esas leyes, así como las militancias. Menuda tarea por delante. Menuda tarea que paren un poco con que los feminismos tenemos que hacer todo, porque wait un poco, esto tiene que cambiar para bien, cuanto mejor cambie, ustedes varones van a poder disfrutar también de su paternidad, van a poder disfrutar de unas condiciones menos hostiles de trabajo, van a poder disfrutar de que no les guste el fútbol si quieren. Ojo, igualmente, una aclaración, el hombre también sufre el machismo, ¿no? Por eso. No sé a vos, Fabiano, a Mario, a Mariano, si le habrá pasado, a todos nos pasa la cargada, el chiste así con tono sexista, malo. También sí. El hombre es víctima de... Sí, el estereotipo de género... Sí, a ver, qué sé yo, te pones una remera, no sé, de color rosa y ya sonaste. Fabián, no sabes, me encantan las camisas rosas, pero me la pongo y me como unas gastadas que no te das una idea. Sí, es así. Bien. Esto afecta, ¿sí? Afecta a los varones. Y, por ejemplo, si el varón pierde, qué sé yo, el trabajo... se le cae toda la estantería, digamos, afecta porque está el estereotipo todavía vigente de que el varón es proveedor. Sí, pero la diferencia, la gran diferencia, estadísticamente si quieren, es que nosotras perdemos la vida todos los días por el simple hecho de ser mujeres, porque hay múltiples ámbitos en los que ser mujer es un factor de riesgo. Trasladarnos, eso vivir en familia. Preocupante, ¿no? Eso es súper preocupante, la cantidad de mujeres que murieron desde que comenzó el año y sigue creciendo esa cifra, y más aún me preocupa la cantidad de mujeres que mueren con armas oficiales, que son de la policía, de la gendarmería, del ejército, y ahí me parece que hay un tema muy, muy áspero, para poner mucho el ojo, ¿no?, por parte del Estado, y qué es lo que está pasando ahí, si no está seleccionando bien, si agarra lo que viene, porque es muy común que un policía, un gendarme, y no está bueno eso. Es un gran problema. Yo, si querés que te haga así, más o menos, y te digo, hoy una de las pocas salidas laborales casi restrictas que tiene la población masculina que le genere condiciones de trabajo en blanco, es la fuerza de seguridad. Entonces, está bien que hay gabinetes y todo. Mi mamá justo es docente en la escuela de suboficiales, la Dantas, y ella tiene a cargo el gabinete. Y todo el tiempo tiene que estar sacando, ¿cómo se llaman? Aspirantes que vienen con situaciones de violencia. Pero también esas personas vienen con situaciones de violencia de sus propias casas. ¿Sí? Es recontra complejo. Por eso no podemos ignorar esta mirada de género, porque no nos afecta igual a varones y a mujeres, ni a los colectivos de la diversidad que quedan hoy fuera del análisis, no porque yo no los quiera analizar, sino porque no los trabajó este texto. Yo creo que sí, en una parte, profe, ¿sabe por qué? Porque yo tengo hija, tengo mi mamá, tengo mi compañera, y yo me siento tremendamente atravesado y preocupado con esto. Y fundamentalmente con mi hija, que tiene 23, 24 años, sale, viene, conoce a algún chico, y la verdad que es sumamente preocupante también para el hombre. Totalmente, y piensen lo que es ser hoy varón adolescente también, digamos, en esta época de violencia, donde vemos todos los días un caso Fernando, un caso Rugbyers, donde si vos no te prendés como varón a esa, sos un puto, sos un esto, sos un otro. Digo, también las adolescencias y las infancias están en un riesgo por la forma en la que nos han enseñado a criarnos y a socializarnos. Es muy importante tener estas conversaciones en familia, en pares. ¿Cuántas veces en nuestro trabajo nos sentamos en ronda a charlar de estas cuestiones? No, son todavía algunos temas tabú. Bueno, la cultura... amigos que los conozco de la infancia, o sea, 42 años, jamás lo hablamos a esto. Jamás se habló, la verdad, con vergüenza se lo digo, profe. No, es que no tenemos las herramientas tampoco. Pero no se habló, jamás lo hablamos, jamás. Yo creo que el avance está en también que pase la pelota también a los varones. No desde decir ustedes, malditos, responsables, hay que matar. No desde eso.
Es como, bueno, también en nuestra sociedad yo puedo tener alguien que sufra esto, y si bien no lo voy a sufrir yo, no quiero que lo sufra alguien de mi entorno. Si por lo menos eso hace que podamos empezar a conversarlo, sería como un golazo. Y ojo también, para las que somos quizás más militantes, de también a ver si... Yo entiendo que quizás es agotador hacer constante pedagogía de por qué no me tenés que violentar, por qué me tenés que pagar lo mismo que al otro que está haciendo la misma tarea y por qué cuando vamos a casa las cosas las tenemos que hacer de manera pareja, digamos, eso es cansador y es agotador, pero evidentemente no nos alcanza los feminismos, si quieren, no nos alcanza la denuncia, necesitamos ampliar esta tarea, entendiendo que la perspectiva de género busca, así como los diversos feminismos, la igualdad. Nosotros queremos alcanzar instituciones ciegas al género, o sea, que no importa afuera, que importa nuestra formación, nuestra trayectoria, nuestra experiencia laboral, ¿sí? Ahí sí estuve viendo, ahí te dejo, algunas empresas que estuve haciendo así una búsqueda de trabajo, pues pobreza y crisis, te piden currículum sin foto y sin género. Eso es un avance. ¿Qué decías? No lo había visto eso. Sí, justamente estaba por comentar eso, pero que son muy poquitas las empresas que lo están implementando. Debería ser mayor aún. Al 100% debería ser. Yo creo que estamos evaluando intentos, ¿sí? De a poquito. ¿Qué sé yo? Yo voy a hablar de la organización particular, Universidad Nacional Guillermo Brown, y mi rol como coordinadora de área de género. Cuando yo llegué a esta universidad nueva, no había un área de género. No había un protocolo. ¿Pero por qué? Porque recién empieza la universidad. Hoy ya tenemos un protocolo, hoy ya tenemos un área creada, hoy ya tenemos materias que están incluyendo esta mirada, ¿sí? Estamos avanzando en varias cuestiones de visibilización de las inequidades de género, tenemos una representación en la red interuniversitaria de género, del Consejo Interuniversitario Nacional, o sea, estamos como en el mismo canal que todas las universidades nacionales con respecto a avanzar. Tenemos el primer curso obligatorio de género de todas las universidades nacionales. Esto es en su universidad. Orgullo. O sea, orgullo. Pero lo que hay que remar, ¿no? Para esto. Porque tampoco tenemos una varita mágica, digo, se dan las condiciones y se avanza. Y así puede pasar en todos lados. Trayéndola a la materia hay que empezar por el individuo, pasarlo a las organizaciones, ¿no? Y cómo cuesta también desde el ámbito familiar a veces esas aceptaciones, ¿no? Ya no hablando con tu compañera, sino con familiares externos que se ponen a opinar, no, pero pará, ¿por qué vos estás haciendo esto? ¿Qué? Eso lo tiene que hacer tu mujer y bueno, por eso falta un montón todavía. Bien, por eso, bien, la actitud y las ganas, ¿sí? Las ideas se deben transmitir para lograr los objetivos, claro, bueno, hay que pensar el bosque, ¿sí? Y ir ir plantando de a un árbol, vamos a cambiarle la mirada, ¿no? Así llegamos al bosque con árboles chiquititos, y si nosotros vamos plantando esos árboles chiquititos, estos espacios, no sé, los espacios de recreo o se juntan a charlar, charlen de estas cosas. Invítenme a mí, que soy del área de género, a charlar de estas cosas en otros ámbitos, no hay problema, yo se los organizo, ¿sí? Para cuando vuelva a la presencialidad. Cuando vuelva a la presencialidad, obvio. Qué lástima no nos quedó esta clase para ese día. Bueno, tengo si quieren el otro de la Barbiceo, pero yo creo que son las 8 y se quieren ir a hacer otras cosas. El otro de la Barbiceo es fácil de leer. ¿Sí? Bien. Bueno, si tienen preguntas, me hacen preguntas. No quiero tampoco retenerlos y retenerlas. Les agradezco tantísimo esta escucha atenta y que se hayan quedado 48 minutos después de que terminó la clase. Fue un placer, profe. Gracias. Be free.
No, Bueno, hasta luego. chao, profe, compañeras, compañeros, nos vemos. Hasta luego. Que Chao, tengan buena hasta luego. semana. gracias por toda su participación, siempre. Chao, profe. Buena hasta luego. semana. Hasta luego. Nos vemos, buena semana.